Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Galarza y en esta ocasión les hablaré respecto a lo que es la historia de la HCI o la historia de la interacción hombre-máquina o hombre-computadora en este caso. Bien, como sabemos, actualmente las personas podemos interactuar con una computadora ya sea a través de un mouse, dispositivos de entrada y salida, a través de un panel táctil o incluso con el auge de ahora de la inteligencia artificial mediante comandos de voz en conjunto de robótica. Sin embargo, todo tiene un comienzo y la historia de la interacción de el humano y la computadora se remonta años atrás, más que todo en 1945, donde el experto en investigación militar Vannevar Bush realizó una propuesta innovadora, ya que se encontraban en conflictos por la Segunda Guerra Mundial. Vannevar publicó una idea de un sistema llamado Memex en el artículo As We May Think, de un sistema para la organización de información, y esto fue publicado en la revista Atlantic Monthly en julio de 1945. Esta idea anticipó lo que actualmente son el uso de las máquinas para el almacenamiento y la recuperación de información, como lo pueden ser los discos duros. A su vez, se dice que la propuesta que hizo fue la base para el término acuñado actualmente como hipertexto, que fue tomado años después. A ver. En 1962 nació lo que es el ordenador de segunda generación, el cual se basaba en transistores, por el cual se empezó o se empezaría el interés sobre lo que es la relación entre el hombre y la computadora. Para esto, aquí presentamos una imagen. Por lo tanto, tenemos que en este año existían diversos problemas al momento de interactuar con un ordenador. Por lo tanto, Licklider y Clark consideraron que un factor fundamental sería realizar un tipo de simbiosis tanto en el hombre con la computadora para que de esta manera pudieran colaborar y trabajar entre sí. Para esto contemplaron las problemáticas existentes en ese tiempo, que era la ineficiencia en dispositivos de entrada y salida, por lo que, por lo que hacía el trabajo en equipo demasiado complejo. Bien, basándote en esto, también tenemos que en el mismo año 1962 se realizaron las primeras demostraciones de reconocimiento de voz, que fue desarrollado por IBM Showbooks. Este fue el inicio para lo que hoy conocemos como los asistentes virtuales mediante comando de voz. Tenemos que en 1963 fue el inicio de las bases de las GUIs o las interfaces gráficas de usuario. Bien, en este tiempo, Ivan Sutherland presentó un sistema llamado Sketchpad. Este sistema incorporaba ventanas y acciones como zoom, que permitía, además permitía lo que es la manipulación de imágenes, texto y números. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo del todo debido a diversas ineficiencias y falta de recursos, ya sea a nivel de hardware y software. En el año 1963 tenemos tanto a Douglas Engelbart como a Ted Nelson. Ambos se basaron en los conceptos de Vannevar Bush. Sin embargo, cada quien llevó un enfoque distinto. Por ejemplo, Douglas se enfocó en lo que es la creación de dispositivos, como como había dicho. En ese tiempo había mucha ineficiencia en estos dispositivos de entrada y salida, por lo que se optó por crear nuevos con mayor eficiencia. Bien, Douglas fue quien desarrolló el primer prototipo de mouse en conjunto de la interfaz gráfica que requería esto, y este producto fue patentado en 1970
con el nombre de XY Position Indicator for a Display System, que tiempo después fue conocido como mouse debido a su forma parecida a un ratón. Por el contrario, Ted Nelson se centró en lo que hace el usuario, en la extensión de la estructura de documentos, y a su vez se interesó en proporcionar enlaces e las interconexiones para crear un espacio de texto a medida del usuario, es decir, el hipertexto. Como mencioné, tanto Douglas como Ted Nelson se basaron en los conceptos previamente escritos en el artículo de Vandenberg. En los 60 tenemos el surgimiento de las redes que conectaban los computadores y la conocida ARPANET. Para estas redes se basaron en ideas de los equipos del MIT, del National Physics Laboratory y de la RAND Corporation. Ahí está un gráfico de lo que es la ARPANET. Y quien estuvo al tanto de esto fue John Leader. Por ejemplo, en 1962 dirigió el programa de investigación computacional en la misma empresa, en ARPA. En el año 70 se habían dado cuenta que la interacción era limitada solo a programadores. Es decir, una persona natural no podía comunicarse con una computadora ya que era demasiado complejo, además de lo costo. Tenemos que para esto se crearon centros dedicados a lo que es la interacción del hombre y la máquina, uno llamado USAC y el otro Xerox PARC. En Xerox fue en donde se diseñó el primer ordenador comercial conocido, el cual incluía el mouse, previamente desarrollado por Engelbart, y en 1971 se sabe que se lanzó un microprocesador llamado 4004, el cual ayudaba con diversas interfaces gráficas. Tenemos lo que es el paradoxal Team Xerox y imágenes de microprocesador. Bien, tenemos el User Engineering Principles for an Interactive System en 1971. En este caso se presentaron bases de lo que es la interacción del hombre de computadora en el proyecto mencionado, el cual fue desarrollado por Hansen. Una de estas bases era conocer al usuario. O sea, las bases que conocemos hoy en día fueron presentadas en ese entonces, en 1971. Los principios para la interacción entre el hombre y la computadora será conocer al usuario, minimizar la memorización, es decir, que el programa o la aplicación debe ser intuitiva y no obligar al usuario a que recuerde siempre el paso a paso de la aplicación. Optimizar operaciones, es decir, si hay operaciones que no son necesarias, es mejor no agregarlas y mantener algo. Garantizar la integridad tanto de los datos del usuario como la integridad del sistema, es decir, que no puedan robarse información de él o que no se caiga en pleno uso. Ofrecer mensajes de información. Por ejemplo, los mensajes de información pueden ser los que se llevan en aplicaciones, en juegos, en demás. Cuando ingresamos al login, en algunas aplicaciones nos salen mensajes de cargando. Esos son mensajes de información, ya que como usuario sabemos que la aplicación o el programa está realizando algo y no que simplemente se quedó en espera y dejó de funcionar. En los años 80 tenemos lo que fue la Xerox Star, que es el primer ordenador comercial que vino con mouse agregado e interfaz gráfica de usuario. Podemos apreciar su imagen. Y en base a la Xerox Star y los conocimientos, también se fabricó lo que es para Apple, la Apple ISA, en 1982. Conocido como el segundo ordenador comercial, a su vez con mouse e interfaz gráfica, pero esta vez desarrollado por Apple. Y este se sabe que utilizaba ventanas traslapadas. Entre los 80 y los 90 se reconoció lo que es la facilidad de uso, o llamado user-friendly, como concepto clave para lo que es la interacción de hombre-máquina. Y para esto se publicaron diversos libros y artículos sobre lo que es la ergonomía, la optimización, los fundamentos de la interacción y cómo se implica lo que es la psicología de las personas
y cómo usarlo en este modelo de interacción entre hombre y computador. Autores reconocidos por hacer estas redacciones fueron Smithy Green, Snyderman, Kakir Stabler, Damodaran, Sensaman Wilson, Graham Bigley, Garth Moran y Newell. También tenemos lo que es la Macintosh en 1984, que fue lo que popularizó el uso de las ventanas, además de que en este mismo año surgieron lo que es el sistema de ventana estándar X de Windows. La Macintosh tuvo un gran recibimiento por parte del público, por lo tanto, fue una de las mejores ordenadores del tiempo. En 1985 surgió la versión MS Windows 1.0, que se trataba de una interfaz gráfica que había realizado Windows. También tenemos el GameDraw 1.0, que es un programa de dibujo vectorial basado en fuentes de mapas de bits y que aplicaba lo que es drag and drop. Drag and drop es el término acuñado para lo que es arrastrar y soltar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la versión de la interfaz de Windows 1.0 en GetDraw 1.0 y siguiente, nos vamos a 1987. En este año surgió la versión 2.0 de la interfaz de Windows, la cual disponía de paneles de control, incluyó los términos en las opciones denominados minimizar y maximizar, y las ventanas en esta ocasión no eran traslapadas, sino que se podían superponer entre ellas, tal como se aprecia en la imagen, se superponían una encima de otra, al igual que en las computadoras actuales. En 1990 se incorporaron en los computadores lo que son los CD-ROM para lectura de discos. Se creó el denominado lenguaje HTML, el cual se basó en el lenguaje anterior, SGML, y se dio inicio a lo que es el WWW, conocido por ser las siglas de la red, en esta cosa el World Wide Web. También hubo un gran crecimiento en lo que es el interés por los procesadores de texto, tales como son las primeras versiones de Microsoft Word o WordStar. Y en 1990 también se aplicó lo que es la interfaz, se podría decir la última interfaz de Windows, ya que sería la 3.x o 3.0 para el sistema operativo de OS. En esta imagen podemos apreciar lo que era WordStar en su primera versión y la interfaz de 3.0. En esta ocasión ya traía logos, traía ventanas, módulos y opciones de minimizar y maximizar. Bien, tenemos los años 1995 a 1998. En el 95 tenemos que se presentó el sistema operativo Windows 95, que contaba con una interfaz gráfica de usuario híbrido. Como se aprecia, este aquí ya es mucho más conocido. Es basado prácticamente a lo que conocemos hoy en día, ya que contenía lo que son un escritorio asimilado a la realidad con ficheros, carpetas y demás. En 1996 se construyó lo que era el Palm Pilot, que es un ayudante personal digital o conocidos como libretas electrónicas, ya que en estos aparatitos parecidos a celulares o tablets eran donde se podían registrar los números de contactos o anotaciones de manera digital en lugar de hacerlo en hoja de papel. En 1998 se lanzó al mercado Google, el cual era un gestor de búsquedas y aunque tenía deficiencias, tuvo una gran acogida debido a que permitía realizar la búsqueda de información mediante la red World Wide Web. Tenemos que en el 2001, Steve Jobs presentó lo que es el iPod el 23 de octubre. En este mismo año se lanzó el sistema operativo Windows XP, mucho más conocido. Y en el 2004 se sabe que se publicó lo que es la aplicación Facebook, que empezó como un proyecto universitario simplemente para el campo de la universidad, el cual fue construida por Mark Zuckerberg. Pero justo en el año 2004 fue que se dio a cabo, se llevó hacia el público. En el 2007 tenemos que se fabricó el primer iPhone.
hacia la venta. Los asistentes virtuales tuvieron su auge entre el 2012 hacia adelante, como Siri, que fue el asistente de voz diseñado por iPhone, el cual tiene bases en los primeros investigaciones de IBM por asistencia de voz. Tenemos Alexa, que es un asistente virtual y es capaz de controlar dispositivos inteligentes, ya sea dispositivos que funcionen con domótica, como lo son los, las luminarias, los focos, los tomacorrientes, enchufes, cámaras, televisores que estén conectados mediante un chip inteligente. Todo se puede controlar mediante el asistente virtual de Alexa, siempre y cuando tenga una conexión entre sí. Bien, tenemos también en la actualidad, los años entre el 2022 y en la actualidad el 2023 y próximamente el 2024, el surgimiento de lo que son las inteligencias artificiales, las cuales ya venían remontando muchos años atrás. Sin embargo, en estos años fue que se dio el crecimiento exponencial, ya sea con el uso de ChatGPT, que generaba información relativamente precisa en una cantidad de tiempo demasiado mínima, la aplicación de la inteligencia artificial mediante la robótica para hacer trabajos pesados o trabajos que en teoría se pueden decir complejos, otras aplicaciones de inteligencia artificial para ilustraciones y gráficas como son Midjourney y Dalí, las cuales han provocado algunas críticas por diversas imágenes que se muestran muy realistas. Bien, conceptos generales y demás, tenemos también que lo que son los smartwatches y las gafas de realidad virtual que nos permiten conectarnos entre sí, ya sea con una simulación, con un ordenador o un sistema, tienen su base en años atrás. Por ejemplo, el smartwatch que se comercializó aproximadamente desde el 2013 hacia adelante, y ahora tenemos diferentes modelos de diferentes marcas, se basó en prototipos de relojes inteligentes realizados en el año 1998. Las gafas virtuales, que actualmente tenemos lo que son los nuevos lanzamientos de Oculus y demás, están basados en los primeros proyectos de realidad virtual que se desarrollaron en 1960. Y se espera que a futuro, como ya existen los autos eléctricos e inteligentes, que continúe esa transición de la aplicación de la inteligencia artificial a los autos para una movilidad sostenible y la aplicación de esta misma inteligencia artificial de la robótica y conceptos generales a lo que es el trabajo mediante hologramas, ya sea mediante gafas o realidad virtual, tal como se presenta en la imagen acá. Esto sería un gran avance en lo que es el ámbito de la salud, de la física, de la matemática y de la ingeniería. Y bien, eso ha sido todo por la exposición respecto a la interacción verbal. Gracias. A ver, stop.